A lo largo de la historia, la humanidad ha atravesado episodios que no solo dejaron millones de muertos, sino que hicieron temblar algo más profundo: nuestra idea de lo que significa ser humanos. Cuando hablamos de genocidios, esclavitud o conquistas, solemos decir, hubo personas malas que hicieron cosas malas. Pero esa explicación es cómoda, y es peligrosa. Porque muchas de esas atrocidades no fueron cometidas en secreto, ni al margen de la sociedad, ni contra la voluntad colectiva. Fueron legales. Fueron justificadas. Fueron toleradas. Hoy vamos a recorrer 10 de las mayores aberraciones humanitarias de la historia, empezando por la número 10 y avanzando hasta la más impactante. No para juzgar el pasado desde una falsa superioridad moral, sino para preguntarnos algo más urgente. ¿Qué fue lo que permitió que ocurrieran? ¿Y qué de eso sigue vivo hoy? Número 10. Las hambrunas provocadas por decisiones humanas. Entre 1959 y 1961, en China, murieron por hambre entre 15 y 45 millones de personas. No fue una sequía inevitable. Fue el resultado de políticas agrícolas impuestas desde el poder, de la censura de información y del castigo colectivo a regiones enteras. Casos similares ocurrieron en Ucrania en los años 30, y en países como Etiopía en el siglo XX. En todos ellos, el hambre no fue una fatalidad natural, sino una consecuencia directa de decisiones humanas. Aquí la aberración no es solo morir de hambre, sino aceptar que millones de vidas sean consideradas prescindibles. Número 9. El etnocidio. Destruir pueblos sin matarlos del todo. Etnocidio es la destrucción deliberada de una cultura sin necesidad de exterminar físicamente a su pueblo. Ocurre cuando un grupo humano es obligado a abandonar su lengua, sus tradiciones, su religión, su memoria histórica y su forma de vida, mediante políticas, leyes, educación forzada o presión social, hasta perder su identidad colectiva. No todas las aberraciones se cometen con armas, algunas se ejecutan con leyes, escuelas y discursos. En distintos momentos históricos, pueblos enteros fueron obligados a dejar de hablar su lengua, abandonar sus tradiciones y renunciar a su memoria. En América, Australia y África, generaciones de niños indígenas fueron separados de sus familias para ser reeducados. Hoy existen más de 7,000 lenguas en el mundo, y los especialistas advierten que la mitad podría desaparecer este siglo. Cuando muere una lengua, no muere solo un idioma. Muere una forma única de entender la vida. Número 8. Las limpiezas étnicas modernas. Las limpiezas étnicas no son tragedias naturales ni explosiones inexplicables de violencia. Tienen autores, territorios y decisiones concretas. En la década de los 90, tras la desintegración de Yugoslavia, fuerzas militares y grupos nacionalistas llevaron a cabo campañas sistemáticas para expulsar y exterminar comunidades enteras. En Bosnia y Herzegovina, más de 100,000 personas fueron asesinadas y millones desplazadas. No fue un conflicto ancestral, fue una estrategia deliberada de limpieza territorial. En Myanmar, el ejército expulsó violentamente a la población rohingya, quemando aldeas y obligando a más de 700,000 personas a huir a países vecinos. En la región de Xinjiang, el extremo noroeste de China, el Estado ha establecido centros de detención masiva, donde cientos de miles de personas han sido internadas por motivos étnicos, culturales y religiosos, bajo el argumento de la reeducación. En todos estos casos, el patrón es claro. Alguien decide, alguien ordena, alguien ejecuta, y demasiadas veces, alguien calla. Número 7. El genocidio de Ruanda. En 1994, en Ruanda, más de 800,000 personas fueron asesinadas en apenas 100 días. No fue una guerra convencional, fue una violencia organizada desde el discurso del odio, impulsada por líderes políticos y medios de comunicación. Vecinos mataron a vecinos, familias enteras fueron aniquiladas. La comunidad internacional tenía información suficiente, y no actuó a tiempo. Ruanda demostró que el genocidio no necesita siglos, necesita miedo, propaganda y silencio. Número 6. Las bombas atómicas. En agosto de 1945, Japón sufrió el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Más de 200,000 personas murieron directa o indirectamente.
Muchas otras padecieron cáncer y enfermedades durante décadas. Por primera vez, la humanidad creó un arma capaz de destruir ciudades enteras en segundos. Desde entonces, vivimos con arsenales nucleares suficientes para destruir el planeta varias veces. El dilema sigue abierto. ¿Todo lo que puede hacerse, debe hacerse? Número 5. Los sistemas de exterminio ideológico. Hay violencias que no comienzan con las armas, comienzan cuando alguien cree tener derecho a decidir quién sobra. Los sistemas de exterminio ideológico surgen cuando el poder deja de ver personas y empieza a ver enemigos absolutos. No se elimina por lo que alguien es, sino por lo que piensa, representa o estorba. Aunque estos exterminios tengan motivaciones ideológicas, no son exclusivos de la izquierda ni de la derecha. Su origen no está en una doctrina concreta, sino en la creencia de que una causa, cualquiera, justifica anular la dignidad del otro. Esto ocurrió en regímenes que se decían revolucionarios, pero también en dictaduras de derecha, y en conflictos actuales donde poblaciones civiles, como en Gaza, son tratadas como prescindibles. La lección es clara: no toda ideología conduce al exterminio, pero todo exterminio comienza cuando una ideología se vuelve intocable. Cuando el poder cruza ese límite, ya no estamos ante política, sino ante barbarie. Número 4. El genocidio de los pueblos indígenas de América. Antes de la llegada europea, América estaba habitada por decenas de millones de personas. En poco más de un siglo, gran parte de esa población desapareció. Por guerras, trabajo forzado, epidemias agravadas y despojo. En lo que hoy es Estados Unidos, muchos pueblos originarios fueron prácticamente exterminados. Desde México hasta la Patagonia, culturas enteras fueron sometidas y desestructuradas. No fue un encuentro de culturas. Fue una catástrofe humanitaria continental. Número 3. La esclavitud. Durante siglos, millones de personas fueron tratadas como propiedad privada. Más de 12 millones de africanos fueron capturados, vendidos y transportados como mercancía, sin que eso generara mayor cargo de conciencia. La esclavitud fue legal, fue normal, fue rentable. Personas se compraban, se vendían y se heredaban. Su humanidad fue negada por ley. No fue un error aislado, fue un sistema económico y social, que enriqueció imperios, y dejó desigualdades que aún persisten. Número 2. Las conquistas y colonizaciones. Cuando hablamos de conquistas y colonizaciones, hablamos de procesos históricos concretos, no de exterminios inmediatos. Ahí están, por ejemplo, la conquista romana de Hispania, la expansión del Imperio Otomano, la colonización británica de la India, o la conquista española de Mesoamérica. En todos estos casos, el objetivo principal no fue desaparecer a los pueblos conquistados, sino someterlos, administrarlos, extraer recursos y poner su trabajo al servicio del poder dominante. Los pueblos vencidos siguieron existiendo, pero sin autonomía, con sus instituciones desmanteladas, sus lenguas relegadas, sus creencias perseguidas o subordinadas. La violencia fue real y profunda, pero tenía una lógica clara. Gobernar al otro, no borrarlo del todo. Por eso es importante decirlo así. Las conquistas y colonizaciones son formas de dominación histórica, largas, estructurales, devastadoras, pero distintas de los procesos que buscan eliminar a un pueblo entero. Cuando esa frontera se cruza, cuando ya no se quiere someter sino desaparecer, entramos en otra categoría de violencia, mucho más radical. Y finalmente, número 1. El Holocausto. El Holocausto no fue solo una masacre. Fue un sistema industrial de exterminio, planificado, documentado y ejecutado desde el Estado. No se trató de violencia desbordada ni de guerra convencional, sino de una maquinaria diseñada para eliminar personas por el simple hecho de existir. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Familias enteras reducidas a números, listas y expedientes. Su magnitud no reside solo en la cifra de víctimas, sino en algo más perturbador: la normalización del exterminio. Trenes que llegaban a tiempo, cámaras de gas operadas con rutina, burócratas que cumplían órdenes sin ver personas. Aquí, el horror alcanzó un punto límite. Cuando la muerte dejó de ser un acto excepcional y se convirtió en procedimiento administrativo. Por eso el Holocausto no es solo un hecho histórico,
Es una advertencia permanente. Nos recuerda hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el odio se racionaliza, y la dignidad humana deja de ser un límite. Todo lo que hemos dicho en esta lista no se entiende sin este punto de partida. Cuando el exterminio se vuelve normal, ninguna civilización está a salvo. Este recorrido en la historia de atrocidades que la humanidad ha cometido no existe para quedarnos en el horror, sino para recordar que la historia también guarda la capacidad humana de aprender y cambiar. Así como el ser humano ha sido capaz de lo peor, también ha sabido poner límites al poder, defender la dignidad y elegir al otro por encima del odio. Recordar no es vivir en la culpa. Es asumir la responsabilidad de hacerlo mejor. El futuro no está escrito. Cada generación tiene la oportunidad de construir una humanidad más justa, más consciente y más humana.